Hola a todos, estamos en un nuevo programa de Desconocidos, movidos por una pasión. La idea es llevarle a su casa historias, relatos de personas que, apasionados por algo, han generado cambios en su propio entorno o en la vida de ellos mismos. Vamos a darle las gracias a nuestro gran auspiciador, HumanNet. HumanNet une talento y trabajo. HumanNet, un ejemplo de cómo la pasión mueve. En este caso, mueve hacia el trabajo. HumanNet apasionado por buscar el trabajo idóneo para cada persona. En este tiempo de pandemia, que está tan difícil lo laboral, acérquese a HumanNet, pueden visitar su página www.humannet.cl. Agradecer también a Viña Tinajas del Maule, que nos da un rico regalo para cada uno de nuestros invitados. Hoy día tenemos un programa muy entretenido. Yo como ginecóloga lo encuentro más entretenido aún porque tenemos invitado a un ginecólogo, al doctor Jorge Becker. El doctor Jorge Becker es médico, ginecólogo y especialista en medicina materno-fetal. Dentro de la obstetricia se dedica a ver pacientes embarazadas. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola Francisca, muy bien. Muchas gracias por la invitación a tu programa que ya pasó a las 100 ediciones, así que todo un honor de estar invitado. Muchas gracias a ti por el tiempo y yo que estoy segura que las personas que vean este programa quedarán fascinados porque tienes muchas cosas que contarnos de lo que ocurre hoy en día en Chile, sobre todo en medicina materno-fetal. Quiero partir con algo bastante simple, pero un poco como que nos cuentes quién es Jorge Becker, por qué estudia medicina, qué lo mueve hacia la ginecología y qué hace que hoy día te dediques a ver medicina materno-fetal. Bueno, mira, esto viene desde el colegio, donde el mayor acercamiento que tiene son las clases de biología, que por supuesto no es lo mismo que la carrera, ¿no? Pero como que vas para el lado de allá. Y por otro lado, conceptos que me inculcaron mis padres respecto de lo que es servir. Como yo sentía que yo tenía que estudiar algo que fuera relacionado con una vocación de servicio, y en el área de la biología, ya desde séptimo, octavo básico, me gustó mucho la medicina. Y de hecho uno de los problemas que yo tenía era qué pasaba si no entraba a estudiar medicina. La verdad es que yo sentía como que no servía para otra cosa. Y bueno, afortunadamente pude entrar, me gustó mucho, y viendo los puntos importantes en la carrera, lo que me marcó profundamente fue atender el primer parto cuando me tocó en quinto año el ramo de obstetricia y ginecología. Y ahí dije, esto es lo mío, ¿no? Es como ayudar a nacer, es algo muy especial, me impactó muchísimo. Y de ahí decidí hacer la especialidad, que como tú dijiste, ginecología y obstetricia, que la ginecología no me gusta mucho, es parte de la especialidad, pero no me dediqué a esa parte, sino que me fui netamente a la parte obstétrica, que es el embarazo y el parto, ¿no? Bueno, y el posparto. Y dentro de eso, la medicina materno-fetal, que se dedica a un grupo pequeño de pacientes, afortunadamente, que son las que tienen problemas en su embarazo. Son mujeres que eran enfermas de algo y que se embarazaron, o sanas, que se enferman de algo durante el embarazo, o que sus hijos traen algún problema. Entonces son mujeres que están en un estado muy vulnerable por motivos médicos o sociales, que enfrentan un embarazo de manera muy dificultosa, que afortunadamente son pocas, pero eso es lo que ve la medicina materno-fetal. Y por supuesto, bueno, la parte obstétrica de la gran mayoría de las mamás que afortunadamente les va muy bien, tienen un embarazo maravilloso, un parto muy bonito, y uno asiste a un momento que es crucial, que es cuando nace el niño. Ver la cara que pone la mamá cuando uno le pasa a su hijo. Yo, no sé, llevo 25 años en esto, he sacado más de 3.000 niños, y nunca es aburrido, nunca es una rutina, siempre es algo distinto, sea un embarazo muy buscado, muy deseado, o en algunas ocasiones un embarazo inesperado, pero ese momento increíble en que la mamá ve a su hijo es algo casi instintivo, es algo muy especial, por eso me encanta la especialidad. No sirvo para otra cosa, no podría haber sido ni cirujano, ni pediatra, nada. O sea, qué bueno que existan ellos, pero yo no sirvo para eso. Sí, es preciosa la verdad, lo que es atender un parto, todo lo que conlleva y todo lo que implica para esa mujer y para esa familia. Jorge, dentro de la medicina materno-fetal, tal como tú mencionabas, te toca ver muchos embarazos de alto riesgo en el fondo, o porque Sí, el niño viene enfermo o porque la madre está enferma. ¿Qué sí. crees tú que le pasa a una madre o qué has visto tú? Porque tú has visto muchas mujeres que vienen con hijos enfermos. ¿Cuál es tu percepción como médico que le ocurre a esa mujer? Bueno, mira, cuando la mamá tiene una enfermedad previa o se enferma durante el embarazo,
evidentemente que le da susto, ¿no? Habitualmente son mujeres jóvenes, algunas de ellas tienen hijos y dicen, uy, estoy enferma, ¿qué me va a pasar? Tengo hijos, o a lo mejor es el primer embarazo y, bueno, la medicina está muy avanzada, ¿no? Por lo tanto, la gran mayoría de los problemas graves del embarazo se solucionan con muy buen resultado, tanto materno como neonatal. Por lo tanto, la misión de uno es tranquilizar a esa paciente y a la familia, decirle, oiga, estamos mal, estamos con este problema, pero podemos hacer todas estas cosas para que le vaya bien a los dos. Por lo tanto, casi siempre el resultado es bueno. O por lo menos aceptable desde el punto de vista de que una mujer queda sin secuelas y bueno, el riesgo de mortalidad en el embarazo, que es lo que realmente nos preocupa, en Chile no es bajo, es extraordinariamente bajo. Nosotros tenemos las mortalidades maternas más bajas del mundo, o sea, la probabilidad de que una mujer muera por el embarazo, parto o posparto en Chile es casi inexistente, porque no quita que existe y que es muy dramático cuando ocurre, pero es extraordinariamente bajo. Y Sí, cuando un niño viene enfermo, bueno, eso es terrible, ¿no? La sociedad como que asume que el embarazo va a ser normal y que todos los niños vienen sanos. Pero desgraciadamente eso no es así, lo que no quita que el porcentaje de niños que vienen con un problema también es muy bajo. Y ahí tenemos un grupo que va a quedar bien, que es tratable, que no tiene mayores secuelas. Vamos a tener otro grupo con enfermedades graves, que van a tener que ser corregidas quirúrgicamente después de nacer, que algunos van a quedar bien y otros van a quedar con problemas. Y vamos a tener un grupo muy, muy pequeño que desgraciadamente están fuera de alcance médico. Es decir, toman un estatus de paciente terminal, como si uno tuviera cualquier familiar en la vida con una enfermedad que ya no es curable. Y ahí entramos en el manejo de qué ocurre cuando un ser humano tiene una enfermedad no curable por la medicina actual, que es un tema complejo para el equipo médico, bueno, y para la familia. Si aquí hay una mamá detrás, pueden haber hermanos, abuelos, el papá de la guagua, y eso es en el fondo un paciente grave donde la medicina no puede curar. sí. Esos son los escenarios. Te quiero llevar al primer caso que pusiste, que son las mujeres enfermas, o sea, mujeres Ujú. embarazadas y que vienen con alguna enfermedad, una patología crónica grave, por ejemplo, una valvulopatía, un problema al corazón, donde el solo hecho de estar embarazada le aumenta el riesgo de esa patología. Te lo pregunto, o quiero conversarlo un poco más, porque la primera causal que existe en Chile de la ley de aborto tiene que ver con enfermedades maternas graves, ¿no es cierto?, que causan riesgo para la vida de la madre. Entonces, cuéntanos un poco, eh, ¿cuándo aplica realmente esa ley? ¿En qué situaciones crees tú que debiera aplicar? Yo tengo mi propia opinión, pero quiero escuchar la tuya. Mira, bueno, esto es un motivo de discusión extensa, ¿no? Durante años hubo en Chile una ley muy restrictiva que permitía interrumpir embarazos por riesgo vital de la madre, y eso legalmente se suprimió en 1989 y posteriormente se reabrió esa opción en el año 2017 cuando se promulgó la ley actual. Y de ahí se trató de hacer toda una especie de mito donde supuestamente los médicos estaban amarrados de manos antes de esta ley y cuando los pacientes estaban graves supuestamente se morían porque no podíamos hacer nada, lo que es absolutamente falso. Yo aprovecho a aclarar automáticamente esto porque de 1989 a 2017 es mentira que las mujeres con patologías graves se morían porque los médicos no podíamos hacer nada. Eso es de falsedad absoluta y de hecho es el periodo en Chile donde más disminuyó la mortalidad materna. O sea, el salto grande de disminución de la mortalidad materna fue de los años 90 hacia adelante, cuando no había ninguna ley que permitiera el aborto. Entonces uno dice algo no cuadra aquí. Y cuando uno mira la ley, la verdad es que el riesgo de la ley actual, el riesgo de mortalidad se divide en dos grupos. Uno que se llama el riesgo inminente de muerte materna, es decir, la paciente donde si uno no hace algo ahora ya, esa mujer de verdad se va a morir. Y eso siempre ha existido, Sí, antes de 1989 y antes de 2017. exactamente. Por ejemplo, una paciente que se le rompe la bolsa muy tempranamente a los 4 meses de embarazo y ese paciente se le infecta el útero y si uno no saca esa guagua, la paciente se va a morir, va a ser una septicemia y va a morir. Y Exacto. sin ley de aborto y con ley de aborto, esos embarazos siempre se han interrumpido porque no tienes otra opción.
es un niño que está fuera del alcance neonatal, que es imposible llevarlo a prematurez al alcance de una incubadora por el tiempo que va a transcurrir, y donde si no se interrumpe ese embarazo, la paciente se va a morir. Y nadie pone en duda que eso es lo que hay que hacer. Sí. Tanto los que abogamos en contra de esta ley como los que estaban a favor. Y mi postura era, a ver, en esas pacientes lo que hay que hacer es lo que dice la Lex Artis Médica, una buena práctica médica, donde tú sabes que desgraciadamente el resultado de eso va a ser la muerte de un recién nacido. O sea, perdón, de un feto, porque, bueno, porque no tienes más opción. Pero ahí entramos en otro grupo de patologías que son las que tienen riesgo no inminente, que es el otro grupo que propone la ley. Y ahí es donde yo discrepo por completo. O sea, tú tienes una paciente, por ejemplo, en diálisis, grave. Entonces tú dices, bueno, esta mujer es tan grave con su diálisis hipertensa severa, que como se embarazó, yo le tengo que ofrecer un aborto porque si no podría agravarse a lo largo del embarazo y morir. El tema está en que si tú manejas bien a la paciente con diálisis, la probabilidad que eso ocurra con una paciente bien vigilada, con los cuidados que corresponden con la medicina actual, el riesgo de mortalidad es infinitamente más bajo que la otra paciente que yo conté con la bolsa rota y con el útero infectado, y pueden ocurrir varias cosas. Una, que la paciente tenga un aborto espontáneo. Por su enfermedad a lo mejor tiene una muerte fetal espontánea. La otra, que se agrave muy adelante en el embarazo y que logremos un prematuro al alcance de una incubadora donde ambos van a salir bien. El prematuro a lo mejor podría fallecer por prematurez, pero tiene una chance. Y por supuesto vamos a tener un grupo crítico que efectivamente va a andar mal a etapas muy tempranas, donde vas a llegar a un riesgo real de mortalidad y donde no habría ningún conflicto nuevamente porque no tienes nada que ofrecerle al feto por edad gestacional. Pero la gran mayoría de esas pacientes de esta lista de riesgo no inminente, bien manejadas en un hospital de alta complejidad con un equipo médico acorde con los conocimientos que corresponde, como hay en Chile, en todos los hospitales grandes, públicos y en las clínicas privadas, tiene una probabilidad altísima de llegar a edad gestacional viable, entendiendo feto o recién nacido al alcance de una incubadora con madre que no va a morir. Y de hecho, cuando tú miras... 23 semanas sería eso, el alcance, ¿no es cierto? Mira, en la gran mayoría de los hospitales te hablan de 24 semanas y 500 gramos y algunos de 23 semanas. Pero muchas de ellas llegan más adelante. Cuando tú me dices una valvulopatía, bueno, esas pacientes con un buen manejo cardiológico pueden llegar a las 28, a las 30, a las 32, donde estamos hablando de niños de 1,5 kg, de 1,8 kg, con sobrevida superior al 85%. Entonces, no estamos hablando de esto de que uno tenga que decidir entre el hijo y la madre, eso es como una especie de eslogan, lo que no quita que hay casos muy puntuales donde esas cosas pasan, pero ningún equipo médico va a dejar morir a una mujer así, y eso no ocurría antes de la ley y ahora tampoco. Entonces un mito esto de que antes se morían porque no podíamos hacer nada, eso no es así. Eso es lo que pasa con la... Bueno, y hay otras situaciones, por ejemplo, mira, por ejemplo, tú tienes, que nosotros hemos tenido algunos casos, una paciente que hace una hepatitis aguda con 18 semanas. Entonces te dicen, hay que trasplantarla. Entonces tú podrías decir, primero le hago un aborto y después la trasplanto. O la trasplanto con el feto inútero, sabiendo que en el trasplante el feto puede morir, como también puede aguantar y seguir adelante. Entonces es distinto que el niño muera a consecuencia del trasplante de la madre, a hacer el aborto y después trasplantarla. Es radicalmente distinta la figura. Entonces, si tú puedes tratar a la madre con el feto en el útero, sabiendo que entre las cosas que pueden ocurrir es la pérdida del embarazo, es muy distinto a primero hacer el aborto y después tratarla. La diferencia es obvia, ¿no? Te agradezco un montón la aclaración, porque me parece que lo has descrito muy bien, o sea, que esta primera causal de aborto, que tiene que ver con la vida de la madre o el riesgo de salud de la madre, claramente siempre ha existido en la obstetricia, como tú bien dices, antes de la ley de aborto, después de la ley de aborto, que la Lex Artes Médica, propiamente tal como tal, hace que uno tenga que interrumpir muchas veces embarazos cuando no queda otra opción que no sea sacar ese embarazo para afuera, por ejemplo, como tú decías, en una infección ovular, en un feto que no es viable y que lamentablemente vamos a tener que sacarlo sabiendo que va a morir. Oye, una pequeña aclaración. Tú dijiste Sí. muchas veces. Eso es muy raro, son excepciones, son pocas veces. Sí, es verdad, son pocas veces, sí es cierto, Sí. es cierto, es cierto, es cierto.
Pero que quiero que quede como súper claro, porque me interesa mucho en realidad recalcarlo, es que con o sin ley de aborto eso siempre se ha hecho en Chile. O sea, cuando la mujer necesita tratamiento, se le da el tratamiento adecuado. Y si ese tratamiento implica interrumpir el embarazo, eso siempre ha sido. O sea, al revés, si Sí, uno no interrumpe una preeclampsia y resulta que la mujer se le muere, hay una negligencia en el actual médico, en el fondo. absolutamente, Porque no absolutamente de se hizo acuerdo. lo que se tenía que hacer, independiente de que ese niño haya nacido muerto o haya nacido vivo y haya sobrevivido en neonatología. Exactamente. Sí, Mira, y hay otro punto importante que tiene que ver siempre, o sea, no siempre, es un hecho que la muerte materna por patología materna preexistente es la que tiene el primer lugar en el mundo desarrollado y en Chile también. Y eso es verdad. sí, Pero si tú tomas todas las muertes maternas de causa obstétrica, las preeclampsias, las infecciones, las pacientes con otras patologías relacionadas al embarazo en globo, son más que las que mueren por patologías preexistentes. Lo que pasa es que cuando la ves por separado, es el grupo que gana. Y la exacto, gran mayoría de las causas de muerte netamente obstétricas no son en ningún caso prevenibles por abortos tempranos, exacto. porque son patologías difíciles de prevenir, muchas de ellas accidentales o que son difíciles de predecir y que se van a presentar muy adelante en el embarazo, entonces no se van a solucionar con un aborto al principio del embarazo. Exacto, se va a solucionar interrumpiendo el embarazo, pero con un niño viable que uno se lo puede llevar a la Exactamente, neonatología, sí, claramente. exactamente. Te quería preguntar, Jorge, por la segunda causal, que es la que más les toca a ustedes como maternos fetales, o no sé si lo que más les Sí, toca, pero en el fondo, eh, bastante. uno cuando recibe una paciente que tiene un niño que viene con una patología, con una enfermedad, muchas veces inviable para vivir afuera del útero, por alguna malformación o una trisomía, entonces uno las deriva a medicina materno-fetal para que le hagan una ecografía, un seguimiento, etc. ¿Qué experiencia tienes tú, que has visto tantas mujeres con niños enfermos, en el fondo, intrauterinamente? ¿Qué crees tú, antes de lo que dice la ley o no dice la ley, quiero que me cuentes tu percepción como médico, qué le pasa a esa mujer cuando está en esa situación? ¿Qué has visto tú? Mira, aquí entra una vertiente como médico y otra que es inevitable, que es como papá. Yo tengo hijos. Y claro, por razones obvias nunca va a estar embarazado, ¿no? Pero tengo hijos. Y bueno, y uno de repente se le enferman los hijos. Por lo tanto, uno siente como papá lo que es un hijo enfermo, que afortunadamente los míos a lo más habrán tenido fiebre o se habrán pegado en la cabeza. Pero uno sufre con los hijos enfermos. Uno lo pasa muy mal. A uno le da mucho susto. Entonces, cuando una paciente llega feliz a hacerse una ecografía y la noticia es muy mala, uno le dice, bueno, desgraciadamente su hijo tiene esta enfermedad muy grave, fuera de alcance médico, con un pronóstico muy malo. Lo primero es que nos vamos a juntar entre más personas para certificarle el diagnóstico, porque eso nunca se hace solo, como la junta médica, por así decirlo. Y claro, la verdad es que con la ecografía hoy en día es raro el error diagnóstico. Lo que no quita que puede existir, pero la verdad es que es raro. Es raro que uno haga un diagnóstico, una patología de muy mal pronóstico y después esté equivocado. Entonces se hace esta reunión donde se confirma, mire, tiene una anencefalia, no tiene riñones, tiene bueno, algunas de las enfermedades clásicas que no tienen mucha sobrevida. Y ahí viene el drama de qué haces con un paciente enfermo, enfermo grave, fuera de alcance. Ahora, ¿por qué digo yo paciente? Porque la tecnología, las mamás y nosotros transformamos al feto en un paciente hace muchos años. Cuando empezó la ecografía, la mamá te trae a su hijo para que lo veas cómo está, al igual que como lo llevan al pediatra. Y tú en la ecografía lo miden, lo pesan, le revisan los órganos, ven los flujos de sangre y dices, bueno, este niño está bien, usted váyase tranquila, este niño está más o menos, tiene tal problema que es solucionable, o desafortunadamente su hijo está muy grave y no tenemos una cura para ofrecerle, que podría ser tan equivalente a tener un niño con una leucemia no tratable o a tener a un adulto, no sé, imagínate un señor de 90 años con un hijo de 60 con un cáncer fuera de alcance médico. Es su hijo que no tiene tratamiento. Es la misma figura. Si uno quiere a los hijos, a ver, yo cuando mi señora me dijo tengo un test de embarazo positivo, yo ya sabía que en la guata de ella había un hijo. Po. Y tú dices,
irá a ser hombre, irá a ser mujer, cómo irá a ser, a quién se parecerá, ojalá que venga sano, y ya es tu hijo. No, no es que mágicamente al nacer o a los 5 años se transformó en hijo mío. Eso es del minuto que te dicen, estoy embarazada. Chuta. Bueno, algunos dirán bien, otros dirán mal, no tengo idea, pero es tu hijo. Entonces ahí viene todo el drama de cómo acompañas a una familia en lo que significa un niño que se va a morir. Y eso es acompañamiento, cuidados paliativos, eso es una cuestión psicológica, un apoyo moral que lo puede dar el equipo médico junto con la familia. Y sumado a eso viene un punto más crítico, y es que muchos de esos niños no viven una hora, ni nacen y se mueren inmediatamente. Y hay algunos que viven días, otros que viven semanas, otros que viven meses, y excepcionalmente viven años, lo que es extraordinariamente raro. Y eso significa un hijo con una enfermedad de mal pronóstico no curable, de una sobrevida incierta. Ahora, tú me dices, ¿cuál es la percepción que tengo yo? Cuando uno ve las mujeres que han vivido su ciclo de nacimiento del hijo, muerte, alcanzar a estar con ese niño, abrazarlo, algunas amamantarlo, vivir el duelo, posteriormente un rito funerario de la creencia que tengan, enterrarlo y saber dónde está, la percepción que yo tengo en 25 años es que ellas lo agradecen y te dicen, chuta, gracias doctor, los hermanos pudieron conocerlo, yo lo pude abrazar, junto con mi marido estuvimos hasta que él murió, le pudimos hacer cariño, como lo haría uno con cualquier familiar enfermo. Esa es la percepción. Ahora, con la ley en Chile todavía ha pasado muy poco tiempo como para que yo te diga qué veo yo en las pacientes chilenas. Pero en los 2 años que estuve en el extranjero, donde prácticamente no vi nacer malformados, esa es la realidad. Malformados graves y no graves. O sea, con cosas muy simples, algunas malformaciones operables, con síndrome de Down, ninguno nacía al término, sino que todos eran abortados. Y a mí una de las cosas que me impactó muchísimo es que yo estuve en ese momento en un país que llevaba 17 años de ley de aborto, con una ley asumida socialmente, sin castigo social, evidentemente sin castigo jurídico, sin comentarios médicos. Todas las pacientes a las que tú les preguntabas su historia obstétrica, cuántos embarazos ha tenido, cuántos hijos ha tenido, una pregunta súper técnica, sin buscarle la quinta pata al gato, nada. Cuando alguna de ellas había tenido un aborto legal por malformaciones, te daba una serie de explicaciones sin que nadie se las preguntara, que yo decía, ¿por qué me está explicando tanto? Si yo no le estoy preguntando eso, yo lo único que quiero saber es cuántos hijos tiene, cuántos embarazos ha tenido, y ella misma se empieza, no, es que me dijeron que es que el doctor me dijo, es que yo pensé, entonces tú dices, bueno, no le fue indiferente, algo le quedó dando vuelta. Evidentemente la marcó el hecho de que la sociedad o un equipo médico, sin decirlo abiertamente, le dice, siga este camino, porque esa es la realidad, si eso es lo que ocurre. Y aquí en Chile, a mí me ha pasado en mi hospital que nos llegan pacientes de la región o de otras regiones a pedirnos una segunda opinión porque se han sentido presionadas, donde un equipo médico le dice, bueno, la ley a usted le permite abortar. Y la paciente dice que yo no quiero. Sí, pero piénselo. Ya, pero es que yo quiero seguir. Y es complejo, es complejo. Yo no estoy diciendo que el que ofrece eso sea una mala persona, ni mucho menos. Pero naturalmente uno cuida a los hijos. Es una cuestión que va más allá de la medicina. Uno cuida a los hijos. Eso es lo que mueve este principio. Y hay una cosa bien importante ahí, que por lo menos cuando a mí me ha tocado ver lo que ocurre con mujeres, con niños que son inviables, que así se llaman, que uno sabe que van a nacer con una patología y que sí o sí va a morir, cosa que quiero rescatar de lo que tú dijiste, que el que vaya a morir no significa que se va a morir saliendo del parto inmediato. O sea, yo nunca me voy a olvidar a una paciente que la acompañamos, que tuvo una trisomía 18, que su hijo nació, estuvo 5 horas y murió, falleció. Luego se enterró, y nunca me voy a olvidar que volvió a mi consulta con el marido un mes después. Yo me sentía regio porque la habíamos acompañado, y me dijo, doctora, a mí me habría gustado que usted nos dijera que nuestro hijo podía vivir esas 5 horas, porque nosotros nos preparamos para recibir un hijo que iba a morir inmediatamente, y si yo hubiera sabido que iba a vivir esas 5 horas, hubiera traído a mis otros niños, nos hubiéramos sacado una foto familiar, hubiera traído al pastor de la iglesia del cual profesaban, lo hubiéramos bautizado, etc. Y me hizo mucho sentido, porque para nosotros el tiempo es bastante relativo. O sea, hay gente que vive 100 años,
y quizás no hace nada en la vida, poco probable, porque se supone que algo tiene que hacer, pero hay otra gente que vive muy poco y hace mucho, y nadie sabe cuánto tiempo vamos a vivir. Entonces cuando yo escucho el argumento de que va a nacer y va a morir, no me parece muy válido, porque todos vamos a nacer y vamos a morir, o sea, tú vas a morir, yo voy a morir, no sabemos cuándo vamos a morir. Claro, si nacemos con una enfermedad que es terminal, probablemente va a morir antes que lo que moriría alguien sin esa enfermedad, pero no tenemos la certeza, como decías tú, de cuánto tiempo es ese antes. Y lo otro que te quería comentar, porque a mí también me tocó fuera de Chile ver mujeres que abortaban por causa de malformaciones inviables o no inviables, como tú bien decías, porque había aborto libre en ese país, que esa mujer, tal cual tú dices, no se le olvida nunca que tuvo ese hijo. O sea, siempre lo contabiliza, o lo contabiliza como un aborto, o lo contabiliza como un parto, pero siempre lo menciona. Y el hecho de decirle a una mujer, sabe que usted lo puede matar, a mí me parece que es de una crueldad gigante. Uno, porque la muerte de un hijo ya en sí misma es una cosa feroz, o sea que es el peor duelo que cualquier persona puede vivir, la muerte de un hijo. Pero además, tener que tomar la decisión de, sí, yo decidí, yo la mamá de este hijo enfermo, he decidido que va a morir este día. Es una cosa brutal. A mí me parece que es miserable lo que le estamos ofreciendo como alternativa. Y quiero recalcarlo porque yo soy mujer, claro, tú también tienes hijos, yo también tengo hijos, yo he parido niños, yo sé lo que es estar embarazada, y tal cual tú dices, cuando uno está esperando guagua, está embarazada, uno ya sabe que tiene un hijo adentro. Y me parece de una mediocridad lo que que le ofrezcamos a una mujer que es vulnerable, que lo está pasando pésimo con un hijo enfermo, que la solución que le damos es que lo pueda matar. Te quería preguntar, tú que has visto esos casos de mujeres que a veces deciden y dicen, y que yo sí creo que son muy presionadas siempre, o presionadas por la misma sociedad. Yo creo que la mujer que aborta en general es una víctima de la sociedad, que no ha sabido resolver el problema de otra manera. O sea, simplemente esa mujer es víctima. Porque el médico dice, bueno, ella decidió, entonces, sí, claro, súper fácil, pero cuando uno está enfermo y va a ver un doctor, si el doctor dice póngase de cabeza, uno normalmente se pone cabeza, así que en el fondo, cuando uno está desesperado, cuando hay una vulnerabilidad de base, eh, es bien importante, en el fondo, pesa mucho lo que dice o no dice el médico. Entonces te quería preguntar dentro de tu experiencia, de mujeres que han abortado y las que no han abortado, o nos contabas de las que no han abortado y que han decidido tener su hijo enfermo, enterrarlo, vivir su duelo. De las que han abortado, ellas eligen el día, vamos a lo concreto, porque quiero que la gente que esté viendo el programa entienda cómo se hace esto. O sea, la mujer decide qué día se muere su guagua. Mira, antes que es un asunto, el duelo, el rito funerario, eso es algo milenario. Eso viene dentro de la cultura humana. O sea, hay cementerios, no sé, del hombre de Neandertal, no sé, bueno, no soy paleontólogo, pero de millones de años. Por lo tanto, el nacer, morir y tener un rito funerario es una cuestión que va en la cultura del ser humano. Eso es súper importante. Y por eso uno cierra el ciclo. Por eso el niño nace, la familia lo entierra, ese niño existe, está en un lugar. Cosa que no ocurre en muchas circunstancias donde hay aborto, donde el cuerpo por razones obvias no existe. La ley te permite retirarlo, pero digamos que eso no ocurre. Ahora, cuando tú dices, pon el día, sí, claro. O sea, tú le dices a la madre, su hijo tiene tal patología, y en la práctica la ley le confiere a usted la decisión de hasta dónde llega con su embarazo. Y usted puede decir, yo espero hasta los 9 meses cuando le toque, o quiero que me lo saquen mañana, o lo voy a pensar. Y va a llegar un momento donde esa paciente te va a decir, sáquemelo mañana. Es decir, ella decide el día que nace y por lo tanto el día que muere. Porque si es un prematuro extremo, obviamente va a morir por prematurez y por malformación. Si la paciente sigue adelante y qué sé yo, a los 6 meses decide que no, ya estoy muy mal, quiero tener el parto, ese niño también va a morir de prematurez extrema y de su malformación. Y si llega al término del embarazo, evidentemente va a morir de su malformación en un periodo de tiempo que tú lo ignoras, pero por causas naturales. Va a seguir el curso natural de su enfermedad. Nació cuando le tocaba,
murió cuando le tocaba, que es muy distinto a poner el día. Ahora, ¿qué es lo que desconoce la gente y que eso no se ha explicado? Hay un punto importante que la gente lo desconoce, porque efectivamente la mujer decide el día. Ahora, si es un trabajo de parto de término, bueno, es como va la naturaleza, ¿no? Pero antes decide el día. Pero eso es un procedimiento que toma su tiempo. No es que la paciente llegue al hospital y en una hora se va y se acabó. Cuando uno induce un parto de un prematuro o un aborto tardío de 16, 18 semanas, ese proceso puede ser corto, de algunas horas, o puede ser extremadamente largo, de días. Entonces, un tema no menor. Nosotros tuvimos una paciente que evidentemente uno no puede dar detalles por lo que implica el secreto médico, pero fue un proceso terriblemente largo, terriblemente complejo, porque la paciente está en una edad gestacional donde tú no puedes hacer una cesárea porque no corresponde, y fue muy largo. Y él nos decía, pero bueno, ¿y cómo? Bueno, pero es que así es una inducción de aborto. Así funciona y en ocasiones no es lo que usted piensa. Pero como que se llevó a la sociedad a pensar de que esto es algo, entre comillas, simple técnicamente y que después vendrá su acompañamiento post, si es que ella quiere, pero no es tan así. Es un proceso técnicamente complejo. Si un niño no nace a las 20 semanas es porque la naturaleza no está hecha para que ocurra el parto a las 20 semanas. Entonces, tú entras en algo donde no es tan limpio, tan seguro, tan perfecto como lo plantean. Es complejo, más encima la mamá efectivamente decide el día que ese niño va a nacer y morir. O sea, no sé, si yo tengo un hijo con un cáncer incurable, a mí me preocupa que no le duela, que pueda comer, que no sufra, pero yo no digo qué día muere. Yo no digo este día póngale una inyección letal a mi hijo porque, bueno, fin, no, eso no ocurre, no ocurre, porque uno es el papá, porque uno quiere cuidar a los hijos, el tiempo que sea y acompañarlo. Y esto es lo mismo, solo que, bueno, el niño no ha nacido aún, pero como yo te decía, como tú dijiste, tú sabías que tenía un hijo dentro del útero, bueno, uno sabe que la madre de sus hijos tiene un hijo dentro del útero, ¿no? Entonces, al final es eso, si no es medicina, esto ya no es medicina, es un concepto de paternidad, de cuidado de los hijos. Y concuerdo contigo que no puede ser que como sociedad ofrezcamos esa solución. A mí, una de las cosas que me impactó en la discusión de la ley era que todos los políticos, pensadores, ideólogos que estaban a favor de esta ley, todos decían, el aborto es un mal social, ninguna mujer quiere abortar, el aborto no es una buena solución. Y uno dice, bueno, ¿y para qué se lo vamos a ofrecer entonces? ¿Cómo puede ser que todos los que estaban a favor decían que era una mala solución y sin embargo pretenden que uno ofrezca algo que es malo? Yo no estoy hablando de que es malo, de un pecado, no me refiero a eso, me refiero a que no es una buena solución para lo que la mujer requiere, para lo que la familia requiere. Ese es el tema, que ya no es médico, es de paternidad. No es una buena solución para el niño, obviamente, porque se va a morir, Sí, y no es una buena solución para la madre tampoco, porque sí, es terrible, por lo menos lo que a mí me ha tocado ver, y la verdad es que he visto muchas mujeres que han abortado en su vida, y no hay ninguna que no le importe, mi experiencia personal, ¿ya? Y lo que uno ve también en países, por ejemplo, que hay ley de aborto hace muchos, muchos años, por ejemplo, en Finlandia, eh, se han hecho seguimientos de mujeres que han abortado, por ejemplo, por la tercera causal que podría ser violación, y se ha visto que ha aumentado el riesgo de suicidio, a tal nivel que hoy en día se está pidiendo una buena evaluación psicológica a esas mujeres que están pidiendo el aborto por violación para tratar de evitar este aumento de riesgo de suicidio. Entonces, claramente hay un tema que va más allá del tema ético o de la medicina que decías tú, o quizás dentro de la medicina, pero también de la salud pública. O sea, ¿qué solución al problema de salud que estamos teniendo es real? O sea, ¿qué tan real como solución de salud es esto? Jorge, lamentablemente se nos va el programa porque dura media hora, pero quiero darte un espacio final para que le mandes un mensaje a todas aquellas mujeres que están en este minuto embarazadas o que han estado embarazadas y que lo están pasando mal. Que lo están pasando mal o porque su hijo viene enfermo o porque ellas tienen una enfermedad, que están asustadas. ¿Qué les dirías tú a esas mujeres hoy día?
Mira, les diría varias cosas. Lo primero es que la medicina hoy en día tiene herramientas para sacar adelante a la gran mayoría de las pacientes enfermas o con sus hijos enfermos. Que hay un grupo pequeño de niños que desgraciadamente no van a ser tratables y que contrariamente a lo que se le ha hecho creer a la opinión pública, quienes somos contrarios a esta ley, estamos por cuidar a dos personas, que es la madre y su hijo. No somos, como dicen por ahí, profeto. Esa cuestión es un eslogan. A nosotros nos interesa que ojalá los dos individuos que están en un embarazo, que es la mamá y su hijo, tengan el mejor resultado posible, sabiendo que a veces no se va a poder. Y eso puede ser en la primera causal, en la segunda o en la tercera. En la tercera hay un problema psicológico por el impacto que significa una violación y posteriormente quedar embarazada. Lo más probable es que no haya un problema médico, físico, pero eso también requiere un apoyo médico, psiquiátrico y también desde el punto de vista obstétrico. Y eso es lo que nos preocupa a nosotros, la salud física y mental de ambos, tratando de que ambos queden vivos y en la mejor condición posible, sabiendo en la segunda causal que eso en muchos casos no se va a poder, y pensando en proteger la vida, si para eso estamos los médicos, no estamos para ofrecer muerte, ¿no? Uno no estudia medicina para ofrecer muerte, que eso es lo que se hace en esta ley. Nosotros queremos cuidar a las pacientes y a sus hijos. Esa es nuestra finalidad, ambos. Jorge Becker, muchas gracias por estar con nosotros en este programa. Te va a llegar un regalito, de verdad, un agrado conversar contigo, además con una claridad que a mí me encanta escucharte. Cada vez que te escucho, me encanta, de verdad. Bueno. Mucho ánimo en Talca, porque sé que siguen en fase 2, me parece, ¿o no? Fase 3 ya, fase 3. Ya fase 3, ya. Vamos Ya, avanzando. ya, qué Bueno, que avancen, muchas ¿ya? gracias a ti, Francisca. Un Muchas agrado gracias. participar en tu programa. Que te vaya Encantada muy de bien. tenerte de invitado. Chao, chao. Listo. Chao. Y nosotros nos encontramos en otro programa de Desconocidos, movidos por una pasión. Agradecemos a HumanNet, nuestro gran auspiciador, que une talento y trabajo. HumanNet, apasionado por encontrar el trabajo idóneo para cada persona. Pueden visitar más en su página www.humannet.cl. En este tiempo de pandemia, donde el trabajo no está fácil, donde el tema laboral no es fácil, HumanNet se ha preocupado especialmente por encontrar un programa y alternativas para encontrar trabajo. Agradecer también a Viña Tinajas del Maule, que nos da un rico regalo para cada uno de nuestros invitados. Te va a llegar, Jorge, un regalito de Viña Tinajas del Maule, ¿ya? Y nos vemos en otro programa la próxima semana. Chao, chao.